Bien, entonces, para que una función sea biyectiva, debe cumplir ser inyectiva y surjectiva al mismo tiempo. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos una función lineal. Esta función, acá clara, que va desde menos infinito hasta más infinito, por lo tanto, cumple que es surjectiva y que es inyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Veamos algo muy importante. Veamos lo que son las relaciones y las funciones inversas. Fíjense que son dos cosas parecidas pero diferentes. Fíjense, dada una relación R que se aplica de A en B, ¿sí? Tenemos un conjunto de partida, un conjunto de llegada, se llama relación inversa de R y se la designa como R-1. ¿Sí? Es una nomenclatura. Tengan en cuenta eso. R-1. No quiere decir que está elevado a la -1, en este caso no. ¿Sí? Pero sí vamos a representarlo como R a la -1. A otra relación, tal que para cada par ordenados XY, y recuerden que los elementos del conjunto de partida, sí podíamos tener que el primero era una X, el segundo era una Y, que verifica R el par ordenado IX. ¿Sí? Que verifica R-1. ¿Qué quiere decir? Que yo sí tengo una función, ¿sí? Donde A, B y C pertenecen al conjunto A y 1, 2 y 3 pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Tengo, de acuerdo a lo de las relaciones, A3, B1, C2 eran los pares ordenados que yo podía formar con, ¿sí? La relación que me estaba diciendo. Fijémonos cómo estamos hablando. Nos queda A3, B1, ¿sí? B1 y C2. Esa es la relación que tengo en el primer gráfico. Y ahora me dice, la relación F-1 es, fíjense acá que le llama F y a esta F-1, pero le podemos llamar R y R-1, ¿sí? Tampoco está mal. Disculpen, pasa que cada vez que entra uno tengo que sacar todas las herramientas de escritura y volverlas a poner. Entonces, F-1. Fíjense, 1 con B, dos con C, uy, justo me quedo en el celeste, y 3 con A. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que nos dice la definición arriba. Nos dice que cada par ordenado de XY verifica la relación, también es un par ordenado de R1 que verifica esta relación. ¿Sí? Fíjense, B1, 1B, A3, 3A y C2, 2C. ¿Sí? Fíjense que todavía estamos hablando de relaciones. ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? No. Bien. No, profe. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular relaciones inversas? ¿Sí? Fíjense. Para encontrar la relación inversa, se realiza el siguiente procedimiento. Vamos por partes. Se intercambian las X por las Y. Yo voy a tener mi
no quiero decir la palabra función, voy a tener mi ecuación acá, ¿sí? Y voy a cambiar las x por las y. ¿Sí? Fíjense, y igual a 2x menos 2, entonces cambio las x por las y, en el lugar de la y coloco la x, en el lugar de la x coloco la y. Hasta ahí sería el primer paso. Cuando algebraicamente es posible, porque a veces no van a poder, se despeja la variable y para que quede de la forma más usual, ¿sí? Entonces, una vez que hago el intercambio, vuelvo a despejar y lo dejo igual a tanto. Entonces, fíjense, y igual a 2x menos 2, x igual a 2y menos 2. ¿Sí? Se van viendo cómo voy despejando. Entonces yo tengo que despejar esta y. Despejo este sumando, este coloco dividiendo, después separo el denominador y me queda que y es igual a 1 medio de x más 1, porque 2 dividido 2 es 1. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Entonces, esta sería mi función original, ¿sí? Y esta sería, perdón, mi relación original, y esta sería mi relación inversa. ¿Sí? Ahora, si yo grafico esta función y esta función, a mí me debería quedar. Si yo grafico estas funciones, veamos. Entonces, tengo una tabla, ¿sí? Donde la primera función que me quedaba, la primera relación que me quedaba era 2x menos 2 y la otra igual a 1 medio de x más 1. ¿Sí? Entonces, si yo voy una tabla de valores, si le doy 0, ¿sí? Me va a quedar 2 por 0, 0, me queda menos 2. Entonces el par ordenado va a ser 0 menos 2, 0 para x, menos 2 para y. Si yo a la función le doy 1, me va a quedar 2 por 1, 2, menos 2 me va a quedar 0. Entonces me va a quedar 1, 0. Y por último, si yo a la función le doy 3, me queda 2 por 3, 6, menos 2, 4. Por lo tanto, me va a quedar 3, 4. ¿Sí? Fíjense que yo ahora, para que veamos la otra, di los valores que me dieron acá las respuestas de y. Menos 2, 0 y 4. Entonces, menos 2 por 1 medio de x, ¿sí? Me va a quedar 0. 0 por 1 medio me va a quedar 0, más 1 me va a quedar 1, y 4 por 1 medio más 1 me va a quedar 3. De la siguiente forma, tengo que el valor de x es menos 2, este va a ser 0, el valor de 0 va a ser 1, y el valor de la tercera va a ser así. ¿Sí? Fíjense, hemos armado una tabla, obviamente esta tabla hemos pensado en los valores que les vamos a poner en x, y hemos observado que tanto la gráfica de la derecha como la gráfica de la izquierda, ¿sí? Tenemos que cumple con que xy es, no es inverso de ix. ¿Sí? Entonces, si yo grafico esta función principal y luego grafico su relación inversa que encontramos hace un rato, nos debería dar el siguiente gráfico. ¿Sí? Una función es esta, otra función es esta que tengo acá. Y hay una cosa muy importante. Cuando una función
o una gráfica es inversa a otra, van a ser simétricas con respecto a la recta identidad. La recta identidad es esta recta que está punteada. A ver si... Esta recta que está, bueno, sigue hasta abajo, que está punteada entre medio de las dos funciones, ¿sí? Si ustedes doblaran por el medio esas dos funciones, van a ser simétricas, ¿sí? Entonces, tenemos las dos gráficas de las funciones, verifican que la relación de XY va a ser la relación de IX, pero ahora hay una cosa muy importante. ¿Se acuerdan que el título empezamos? Relaciones y funciones, ¿sí? Una relación... Una pregunta, Juli. Sí. ¿Puedes resolver las X y después directamente cambiarle el valor? Podés resolver las X y después... O sea, resolver primero las X No y te va a después dar lo cambiar mismo. los... No te va No te a va a dar dar lo mismo. No. Porque vos Ah, tenés bien. que despejar y algunos despejes son más complicados. Ese porque es fácil. Bien. Bien, ahora, cosa muy importante, la diferencia entre relación y función, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos estas dos funciones? Bueno, yo le he hecho puesto de relaciones, ¿sí? Cuando esta función original es biyectiva, bueno, más larga la palabra. Cuando esta función original es biyectiva, su relación inversa sí es función. Es muy importante. Sí es función inversa. ¿Sí? Entonces, sí es función inversa. Ahora, si mi relación principal no es biyectiva, ¿sí? Mi inversa no se va a llamar función inversa, se va a llamar relación inversa. La puedo encontrar de la misma forma toda la historia, pero no va a ser función, va a ser una relación inversa. Esa es la diferencia entre relación inversa y función inversa, ¿sí? Entonces, me encuentro con un enunciado que me dice analizar si la función o relación inversa. Primero voy a analizar si la función original es biyectiva. Segundo, voy a cambiar las X por las Y, voy a despejar la Y nuevamente, me va a quedar mi relación inversa, ¿sí? Y si la original es biyectiva, la inversa es función inversa. Si la original no es biyectiva, la inversa es relación inversa. ¿Se entiende esa diferencia que es muy importante? Sí. Bien. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente gráfica, ¿sí? Que nos dice que está definida de reales menos el menos 3, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, esa función, acá, esa función tiene es un cociente, si ese cociente se anula en el valor menos 3, porque 3 menos 3 no va a estar definida, si 1, 2, 3, no va a estar definida acá la función, ¿sí? Estamos hablando de esta, que es la roja, ¿sí? Por lo tanto, no tengo que indicar su dominio.
Y después está definida de reales en reales. Esta es la función roja para que no se equivoquen. ¿Sí? Es la roja que está acá. La azul ya es su inversa. Entonces, voy a analizar si la función es bisectiva. Como su dominio está dado acá, si yo trazo una recta, tanto acá o acá, a ver, esperen que ustedes no están viendo, acá o acá o acá, siempre pensando en la función roja, ¿sí? Se va a cortar en un solo punto, por lo tanto es insectiva, y el dominio, todos los elementos del dominio tienen una correspondencia con los elementos del conjunto de llegada, por lo tanto también va a ser surjectiva, porque yo ya al decir que el -3 no está en el dominio, entonces ese valor no va a tener i, pero no va a tener i, no me importa porque no pertenece al dominio. ¿Se entiende por qué hago esa restricción del dominio? Además porque la función en ese punto no está definida. Entonces, si estoy hablando de una función que es bisectiva. ¿Estamos? Entonces, una vez... Ay, ¿dónde estás? Acá. Una vez que ya identifique la función, lo que voy a hacer es que, primero, recuerden, cambio las x por las y, recuerden que mi función es esta, cambio las x por las y, despejo la i nuevamente, fíjense entonces qué hago. Este que está acá lo coloco multiplicando para el otro lado, aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Fíjense ahí, que es igual a 2 menos i. Luego vuelvo a despejar i, pero fíjense lo que hago. Este que tiene i, lo junto con este que tiene i, y saco factor común. ¿Sí? Entonces me va a quedar 2 menos 3x dividido x más 1. ¿Está? ¿Sí? O sea, Fíjense. sería como la inversa a una distributiva. No te entendí, Augusto, otra vez. Como la inversa a una distributiva sería. No, es la inversa de esta función que está acá. Nada más que despejé con las ecuaciones. Entonces, esta función que está acá, La parte que tenés x y después hace factor común. claro, hago factor común. Sí, eso ya son operatorias, digamos, de matemática. Entonces, fíjate, vamos de nuevo. Cambio las x por las y. ¿Sí? Despejo la i, pero para despejar la i, fíjate, todo esto que está acá, lo paso multiplicando acá porque es un cociente, o sea que yo lo puedo pasar multiplicando, aplico la propiedad distributiva, 3 por x, x por y, pero yo necesito despejar la i. Si tengo una i acá y una i acá, la única forma de despejarla es juntándolas y sacando factor común. ¿Sí? Entonces me queda i igual a x más 1, y todo esto lo coloco acá dividiendo. Entonces ya tengo que i a la menos 1, que sería la inversa, de esta función original, es 2 menos 3x de x más 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, es la función azul. ¿Sí? Esta que tengo acá. Nuevamente, yo para poder graficar esta función tengo que decir que su dominio ¿sí? Son todos los reales menos el menos 1. ¿Sí? Porque es el valor que me va a anular el denominador. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Lo grafico y fíjense esa recta de puntos, es la recta identidad, y entonces esas funciones, si vos las doblas, van a ser simétricas con respecto a la recta y igual a x. Bueno, acá es lo que les dije recién, que la función original tiene que ser bisectiva para que la función, digamos, o la relación inversa sea función, ¿sí? Está un poco más formal. Comencemos con el álgebra de funciones, ¿sí?
al igual que los números, las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, siempre restringiendo los dominios y los valores para los cuales no se anule el denominador, y así obtener nuevas funciones. Si f y g son dos funciones definidas de a en b, o sea, fíjense que yo ya estoy hablando de funciones. Para cada x que pertenece al dominio de ambas, se definen las funciones f más g, f menos g y f por g. Observen que si yo tengo f más g de x, va a ser igual a f de x más g de x. Si tengo f de menos g, f de x menos g de x. Si tengo f por g, va a ser igual a f por g. F de x por g. ¿Sí? Ya cuando hablamos de, fíjense, en cualquier punto, sea el dominio de f, intersección el dominio de g, donde g de x tiene que ser distinto de 0, se puede definir también la función división. Pero siempre debo aclarar que la intersección del dominio de f con el dominio de g tiene que ser distinto de 0 el de abajo. ¿Está? Como en todas las funciones que hemos ido trabajando. También podemos multiplicar una función por una constante. C es una función por una constante. ¿Sí? 2, 3, 5, menos 1. Son algunas de las operaciones que nosotros podemos realizar con las funciones. Veamos estos ejemplos. Creo que lo tienen en la carpeta. Bien. Si f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a 1 menos x, lo primero que yo debo hacer es indicar los dominios de cada función. ¿Sí? Entonces, observemos que acá ya los tengo puestos, pero los vamos a buscar juntos. El dominio de f, pensemos. ¿Se acuerdan? Las restricciones. Si estaba dentro de una raíz, lo que estaba dentro debía ser mayor o igual que 0, o sea, positivo. O sea que x debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de f va a ser igual a esto que está acá. ¿Sí? De 0 a más infinito, tomo el valor de el 0. G de x es igual a la raíz de 1 menos x, ¿sí? Y recuerden, de la misma forma que hicimos recién, que todo lo de adentro de la raíz tiene que ser 1 menos x mayor o igual que 0. Por lo tanto, voy a despejar esta inecuación y me va a quedar que menos x es mayor o igual a menos 1. Y recuerden que cuando había un número negativo multiplicando a la x, ¿sí? Tenía que cambiar el signo de la desigualdad, entonces me va a quedar x menor o igual a menos 1 dividido menos 1. Que ese menos 1 es este que está acá, ¿sí? Entonces, me va a quedar que x es menor o igual a 1 positivo. Y ese va a ser el dominio de g. Todas las x menores o iguales a ese valor. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, anótense estos valores en algún lado ahí en la carpeta, que da cuando cambie la diapositiva los vamos a necesitar para trabajar abajo. Bien, sigamos. Entonces, veamos el próximo ejercicio. Fíjense que nosotros lo primero que hicimos fue buscar los dominios, ¿sí? de cada una de las funciones, tanto de f como de g. ¿Sí? Entonces, fíjense el primero. Fíjense el primero. 3 por g de x. ¿Sí? Recuerden que g de x era la función igual a 1 menos x.
Entonces, ¿cómo es el resultado? De 3 por g de x, 3 por 1 menos x. ¿Puedo hacer algo yo con eso o no? Porque como tengo una raíz, ese 3 no puedo hacer más nada que dejarlo multiplicando por una raíz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Este que tenemos acá se calcula de la misma forma, ¿sí? Que lo calculamos recién. 1 menos x mayor o igual que 0, voy a despejar y me va a quedar esa respuesta. ¿Sí? Sigamos. F más Yo no g. entiendo, Sí, Augusto. no entiendo para qué, o sea, ¿qué haces con los dominios ahí? Yo directamente reemplazaría cada función, o sea, haría 3 por la función de g y ahí resuelvo. Claro, lo que pasa es que si vos tenés una operación donde los dominios no están definiendo el dominio natural, no van a poder ser funciones. Van a ser gráficas quizás, pero no funciones. Por eso son tan importantes los dominios. Acuérdate que nosotros cuando arrancamos con funciones, tienen que, para que un gráfico sea función o que una relación sea función, tiene que cumplir unicidad de existencia. Y para cumplir unicidad de existencia, tiene que corresponder a cada x un y, y después a cada x un único y. O sea, tiene que cumplir todas esas cosas. ¿Me seguí? Sí. Bien. Por eso es muy importante que yo sepa cuál es el dominio de cada una. Está bien, pero no la estás resolviendo con el dominio. No, pero es que tengo que cumplir la condición de que el dominio sea verdadero, sea natural, que la función tenga sentido en ese dominio. Por eso necesito analizar cada dominio, porque ponele que yo si esta multiplicación me cambiara algo de acá adentro y me hiciera que esta x fuera, no sé, 2, ¿entendés? Que no pertenece al dominio y ya la respuesta no sería función. Por darte un ejemplo, ¿entendés? Porque lo que está dentro de la función solamente puede ser desde menos infinito a 1. ¿Me seguís? O sea, yo no le podría Sí. dar al valor de x 3, porque siempre los valores de x tienen que ser desde menos infinito a 1. O sea, que yo tengo que analizar este dominio para ver cuándo se cumple todo esto y es verdadero. Si yo le pusiera de reales en reales, acá le doy 5, me va a quedar un valor negativo acá adentro, esto no se cumple, no es una función. ¿Me seguí, Augusto? Por eso es tan importante el dominio. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, sigamos. La segunda, f más g, siempre hablando del f y el g, ¿sí? Correspondientes a las funciones originales que vimos recién, raíz de x y 1 menos x. F más g, otra vez, como son suma de raíces, no puedo hacer nada más que colocar los sumandos, como se ve ahí. Pero, ojo con esto, porque su dominio sí va a ser distinto. Porque fíjense, dijimos que si yo lo veo en una recta numérica, le vamos a poner lila a este y le voy a poner rosado a este. ¿No te queda raíz de 1? ¿Por qué? Y no puedo separar la raíz del 1 y menos x. No, Y las pero abro. te estás olvidando cómo sumar y restar raíces. No puedes abrir las raíces cuando tenés una suma o una resta. Acá va el Claro. 0, acá va a ser cerrado. Esperen que voy a poner... Disculpe que incita con los colores, pero es que si no después se pierde. ¿Sí? Ahí tengo mi recta numérica. Entonces, dijimos que el dominio de esta va a ser el lila. Entonces tengo de 0 a más infinito, acá es cerrado, al 0 lo tomo, o sea que son todos estos valores que tengo acá hasta más infinito. ¿Sí? Y ahora, el dominio de la rosa va a ser desde 1, ¿sí? También cerrado, a menos infinito. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo la suma de dos fracciones, de dos funciones, raíz de x más 1 menos raíz de x,
¿sí? Su dominio, recuerden que dijimos, va a ser la intersección de los otros dos. ¿Cuál es su dominio? Fíjense que la intersección de los otros dos es donde se juntan los colores. Por lo tanto, va a ser desde 0 a 1. Cerrado. Cerrado porque los dos lo toman. Entonces, este dominio va a ser de 0 a 1. ¿Sí? Veamos ahora f de menos g. Pasa lo mismo, pero con resta. No puedo hacer nada porque son restas. Por lo tanto, por lo mismo de recién, analizo cada uno de los dominios sobre la misma recta numérica y me queda que el dominio de f menos g es igual a 0, 1, también cerrado. Vamos con, ahí lo he puesto mal, acá es 4, le he puesto 6. F es G menos F, es lo mismo, no puedo sumar, no puedo restar nada, me va a quedar que su dominio es 0, 1. ¿Sí? Fíjense que acá es, ahí va el puntito, no hay. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago? Analizo cada uno de los dominios. Veamos ahora la multiplicación. 1 menos x por raíz de x. Ahora sí puedo trabajar con las operaciones. 1 menos x por raíz de x lo ingreso adentro de la misma raíz. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Lo ingreso Sí. dentro de la misma raíz y lo voy a resolver. ¿Qué me queda? X raíz de 1. X cuadrado por... Se va a cortar, cuando se corte vuelvo a poner otra. X menos... adentro de la raíz. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Y el dominio ese lo hacemos en 30 segundos. Nos vemos en un ratito.